Muy buenas tardes para cada uno de ustedes. Es un placer, un gusto en la tarde de hoy poderles saludar, poder estar con ustedes. Qué bendición poderles ver, qué bendición poder estar con ustedes y compartir de la palabra del Señor en la tarde de hoy. Vamos a orar al Señor. Hemos leído Job capítulo 3 en el previo del culto pudimos leer, así que vamos a orar al Señor para recibir la palabra de Dios en la tarde de hoy. Como ustedes vieron en la presentación, pues tenemos el título del sermón allí, y antes de ello vamos a orar al Señor. Padre, por el inmenso y glorioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, en la tarde de hoy queremos darte gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Queremos presentarnos, Dios mío, con un corazón sencillo, con un corazón humilde, con un corazón receptivo a tu mensaje. Sabemos que las palabras que tú nos hablas son espíritu y son vida. Sabemos que por esas palabras también se hicieron los cielos y la tierra y todo cuanto existe. Todo lo que se ha hecho, todo lo que nuestros ojos y nuestros sentidos pueden percibir, se hizo con el poder de tu palabra. Es por esa palabra que somos vivificados. Por ello, Señor, rogamos que nos vivifiques, Señor, según tu palabra. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias, Señor, por mis hermanos. Vuelve nuestro corazón en la tarde de hoy al arrepentimiento. Vuelve nuestro corazón a ti, Señor, porque solo en ti hay plenitud de gozo, solo en ti hay delicias a tu diestra, desde ahora y para siempre. Muchas gracias, Señor, porque los que te miran a ti son alumbrados y sus rostros no son avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. Dichoso el hombre, dichosa la mujer, dichoso el niño, dichosa la niña, dichoso todo aquel que en ti confía y ha puesto su esperanza en ti para salvación y vida eterna. Rogamos que tus palabras en la tarde de hoy alumbren nuestro entendimiento, que tus palabras alumbren, oh Dios, nuestra vida y nos orienten a tu propósito, Señor. Todo esto te lo pedimos, Dios mío, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, y para la gloria de tu santo y maravilloso nombre. Amén. Bien, mis hermanos, queremos invitarles en la tarde de hoy a que podamos abrir nuestra Biblia en el capítulo 3 de Job. Ya hemos leído la palabra del Señor y de esta misma manera podemos comprender que a través del mensaje de Job encontramos sentido y propósito a lo que nuestra vida, a lo que es la vida en Dios. Dice el capítulo 3, versículo 1: Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día, y exclamó Job y dijo: Perezca el día que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca, aféelo tinieblas y sombra de muerte. Repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. O que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar al Leviatán. Oscurezcanse las estrellas de su alma, espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana. Por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. Nos dice el versículo 1 que después de esto abrió Job su boca. Recuerde que han transcurrido entonces una semana, 7 días, y es importante tener en cuenta
que la palabra que se usa aquí para maldecir es la palabra hebrea kalal, que significa reducir a nada o que es de poco valor. Esta misma palabra se usa allí en Génesis capítulo 8, versículo 21, cuando el Señor dice: nunca más volveré a maldecir la tierra. O dicho de otra manera, el Señor dice: nunca más volveré a reducir la tierra con otra inundación. En esencia, la diferencia entre maldecir con la palabra cajal indica ser reducido, ser tomado en poco, ser tomado menos, a diferencia de la palabra arar, que significa anatema, que es otra palabra que se usa para maldecir. ¿Por qué hemos introducido de esta manera? Porque pudiéramos pensar que Job, después de atravesar este sufrimiento y después de trasegar 7 días de silencio en compañía de sus amigos que vienen a visitarle, pareciera que él está hastiado de lo que está viviendo y pareciera ser que en medio del sufrimiento, en medio del agobio y la enfermedad que está viviendo, solo le restaría maldecir el día que nació. Sin embargo, lo que la palabra del Señor quiere enseñarnos en la tarde de hoy es que más allá de la experiencia que se está viviendo por causa del sufrimiento, hay algo más supremo que el pasaje nos deja ver. No sé cuántos de ustedes se han llegado a preguntar cómo sería si nunca hubiesen nacido. ¿Cómo serían ustedes si nunca hubiesen venido a la existencia? ¿Qué sería cómo sería la sociedad? ¿Cómo sería este mundo? ¿Cómo sería el devenir de nuestras familias si nosotros no hiciésemos presencia en medio de esta tierra? Ahora, ¿qué sería lo más parecido a la no existencia del ser humano? Algo que nos aproxima y nos da una idea es lo posterior a nuestra muerte. En el año anterior muchas personas murieron al final del año, de las cuales ya no las recordamos, de las cuales se van al recuerdo y están por allá en lo último del olvido. Pero hay algo también que este pasaje nos muestra y es una pregunta que tiene que ver con todo lo que Job viene diciendo. ¿Qué sería mejor? ¿No existir y no sufrir o existir y sufrir? ¿Qué sería mejor? ¿No existir y sufrir o existir y sufrir? ¿Qué sería mejor? Estas preguntas entonces tienen implicaciones morales, tienen implicaciones teológicas, tienen preguntas existenciales que tan solamente en el Evangelio tienen respuesta. Y una pregunta fundamental que habla de lo que es este pasaje es la siguiente: usted, como alguien que hace parte de nuestra iglesia, alguien que vino a esta vida, alguien que está en este mundo, ¿tiene claro el propósito por el cual usted está en esta tierra? ¿Tiene usted claro el propósito por el cual ha venido usted a este mundo? ¿O para usted este propósito sigue siendo incierto? ¿Este propósito para usted tiene sentido o aún usted no sabe realmente para qué Dios le trajo a este mundo? El libro acá de su narración ahora cambia a un sentido poético, cambia a un sentido sapiencial, y encontramos ahora la voz de un justo que está sufriendo. Recuerden que Job es un varón perfecto, es un varón recto, es un varón temeroso de Dios y es un varón apartado del mal. Después de un largo tiempo, ahora abre su boca y comienza a decir en el versículo 1: después de esto abrió su boca y maldijo su día.
El título del sermón es La voz del justo que sufre. La voz del justo que sufre. Y lo que vamos a encontrar desde el versículo 3 al versículo 9, en este canto, en esta oda, en esta poesía, es que Job está planteando que nunca debió ser planeado, que nunca debió ser traído a la existencia. Ese es el primer encabezado del sermón. Job está diciendo: nunca debí ser planeado, no debí ser traído a la existencia. ¿Por qué Job dice estas palabras? Debemos recordar que este libro nos habla ampliamente del carácter de Dios. Desde el punto de vista teológico, Dios ha planeado la existencia de cada individuo. Desde el punto de vista del plan de Dios, del plan salvacional, de la historia de la redención, Dios ha planeado la existencia de cada individuo. Es decir, que desde antes de la fundación del mundo, todo individuo que ha venido a la existencia en este mundo viene con un plan que es trazado directamente por Dios. Sobre cada individuo, Dios ha establecido un propósito sobre él, sobre ustedes, sobre cada uno de nosotros, sobre nuestros niños, sobre todos los que hacemos parte de esta sociedad, sobre todos ellos. Dios ha trazado un propósito. Aún Dios tiene un propósito con los impíos. Aún Dios tiene un propósito con aquellos que nunca le llegarán a conocer. Efesios capítulo 1, versículo 11 nos dice que Dios ha hecho todas las cosas según el designio de su voluntad. De la misma manera debemos entender, y más que entender, creer, que este plan es desde antes de la fundación del mundo e incluye la concepción de un hombre como punto de partida y el nacimiento de este individuo por el cual todos hemos pasado. Algún día todos nosotros fuimos bebés. En la estructura poética que aquí se presenta, se nos comienza a dar una serie de contrastes entre lo oscuro y lo claro, entre la luz y las tinieblas, entre lo sombrío y lo que irradia luz, y eso nos da a comprender lo que Job está planteando. Versículo 3: perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo varón es concebido. Sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Job nos está presentando la idea de que es mejor no haber venido a este mundo. Job nos presenta la idea de que lo mejor que hubiésemos pasado es no venir a la existencia, no haber sido concebido. La pregunta es, entonces, ¿este asunto tiene que ver con el propósito de Dios? ¿Tiene que ver esto con el sentido de la vida? ¿Tiene que ver esto con nuestro plan en este mundo? Porque muchas personas en su grado de dolor han pensado de esta manera. Sin embargo, el sufrimiento hace parte de esta vida. Dicho de otra manera, amados hermanos, Job está diciendo: ¿por qué hubo concepción? ¿Por qué vine al nacimiento? ¿Por qué me engendraron mis padres? ¿Por qué estoy en esta tierra? ¿Qué estoy haciendo acá? La pregunta es, ¿la concepción de quién depende? ¿De quién depende unir a los padres para que en intimidad puedan procrear a los hijos, como bien lo dice Génesis capítulo 1, versículos 26 en adelante? ¿De qué depende la concepción de los hijos? Depende esencialmente de Dios. Ahora recuerden que estamos inmersos en un pensamiento medio oriental, y allí se pensaba entonces que las consecuencias de esta vida eran el resultado de las situaciones buenas o malas que yo pudiera haber hecho.
En el versículo 5 se nos dice: ajeno las tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga el número de los meses. ¿Cuántos padres se gozan de ver el nacimiento de sus hijos? ¿Usted se gozó de ver el nacimiento de sus hijos, a los que somos padres? Usted se goza, como bien lo hace Matías, del llanto de ellos, quizás a las buenas horas de la madrugada. ¿Cuántos de ustedes han visto un bebé en el regazo de su madre siendo amamantado? Son cuadros que nos presentan las Sagradas Escrituras y que tienen que ver plenamente con el propósito que Dios ha trazado sobre cada uno de nosotros. El ser cuidado, el ser traído a este mundo, el ver el nacimiento, el ver cómo nuestros hijos crecen, es parte de la esencia de la vida. Ayer tenía la oportunidad de ver que cuando uno cría a los hijos, sabe cuánto debemos a nuestros padres. Pero no es así lo que está pensando Job. Job está diciendo que el día que él fue concebido, que sea el día más feo. Ojalá ese día hubiese habido tinieblas. ¿Y por qué no hubo sombra de muerte? ¿Por qué ese día no fue caliginoso? Es decir, ¿por qué ese día no fue horrible? ¿Por qué ese día no hubo oscuridad? Porque ese día se cuenta entre los días del año. Lo primero que uno mira el primer día del año, ¿qué es? La fecha en que usted cumple años. Job dice: ¿por qué es contado este día entre los días del año? Ni venga el número de los meses. Job está usando un paralelismo que nos contrasta las realidades propias de la vida con su realidad vivida. Esas palabras de tinieblas, muerte, nubloso, solo nos puede hablar de lo que Job está viviendo. Solo nos puede hablar de lo que Job está trasegando en este momento. Y solo tiene en su pensamiento: ¿por qué vine a este mundo? ¿Por qué vine a la existencia? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué en este día no hubo algo que impidiera mi nacimiento? ¿Por qué no moría al nacer? Pero repito, ¿esto de quién depende? Enteramente de Dios. Adicional a esto se refleja una condición de tiempo que tiene que ver con los días del año, con la fecha del cumpleaños, como lo mencioné anteriormente. ¿Qué tiene que ver esto con nuestra vida? Pues bueno, mis amados, si usted vino a este mundo, si usted está en este mundo, cada uno de nosotros, sobre cada uno de nosotros reposa un plan. El plan de Dios está sobre su vida. El propósito de este libro y la enseñanza de este libro para con nosotros está en que ustedes puedan descubrir en la Biblia, por el Evangelio, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, usted pueda descubrir realmente el propósito de su vida. Solo su vida, la vida de todos nosotros, la vida de nuestros niños, la vida de la iglesia, de todo aquel que ha creído en Cristo Jesús, tiene sentido en el Evangelio. Si usted no encuentra ese sentido en el Evangelio, si usted no encuentra ese sentido en la gracia de Dios, su vida estará llena de frustración. Su vida estará llena de sinsabores, como más adelante lo va a decir. El hombre está hastiado, cargado de sinsabores. ¿Por qué? Porque no encuentra la plenitud de su propósito. La tarea entonces es descubrir al final de este libro cuál es el propósito.
Y si para encontrar ese propósito Dios tiene que molerlo, pues Dios lo va a moler. O Dios nos va a moler. Dios nos pasará por sufrimiento para encontrar ese propósito. ¿Quisiéramos sufrir? No, porque nadie quiere sufrir. Pero tenemos la bendición y la compañía de Dios y la gracia de Cristo Jesús para entender lo que el Señor nos quiere hablar por medio de su palabra. Versículo 7. O que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Cuando nacía un bebé en Medio Oriente, la costumbre era cantar. Cantar el del nuevo nacimiento, cantar del bebé que acababa de venir a esta tierra. Esa era una costumbre en aquellos días. Sin embargo, Job nos está diciendo que no era así. Dice, ¿por qué no cantaron? ¿Por qué hubo canción aquella noche? Maldíganla a los que suelen maldecir el día, a los que se aprestan para despertar al Leviatán. Oscurézcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana. El nacimiento de un hijo es todo un acontecimiento. De hecho, la esterilidad en la humanidad es consecuencia del mismo pecado, junto con la hambruna. Son dos ideas paralelas que nos muestra el libro de Génesis. Así que entre las mujeres orientales, específicamente en las mujeres judías, había el anhelo, la alegría y la esperanza de siempre tener hijos. Raquel es una de ellas cuando dice allá en Génesis 30, oh, dame hijos si no me muero. ¿Por qué? Porque fructificar y multiplicar era parte de la promesa de Dios dada a la primera pareja, Adán y Eva. Pero Job nos está diciendo que no debiera ser así. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado que no debiéramos haber nacido? No sé si hemos atravesado momentos difíciles, críticos en nuestra vida, momentos angustiosos, donde nos hemos expresado de esta manera. Quizás nos hemos tomado la cabeza y decir, ¿por qué estoy viviendo? ¿Por qué estoy aquí? Quisiera no haber venido a este mundo. Nuestro segundo encabezado, que lo vamos a encontrar del versículo 10 al versículo 16, Job nos hace otro planteamiento en los parámetros del día de hoy. Mejor debí ser abortado. Lo primero que nos dijo es, no debí venir a este mundo. No debí ser planeado, no debí ser traído a la existencia. Ahora desde el versículo 10 al versículo 16, Job nos va a decir, mejor debí ser abortado. Mejor debí ser abortado. Ahora Job dice, ¿por qué mejor no morí en el embarazo? Versículo 10. Dice, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. Después Job pensó que hubiera sido mejor si hubiese fallecido al salir del vientre, o aún como un abortivo, porque no hubo interrupción en el embarazo. Así es como, entre comillas, se presenta el aborto, interrupción del embarazo. ¿Cuántas parejas en el mundo invierten una cantidad de dinero para que haya concepción y así puedan tener hijos? Pero también cuántas personas en las iglesias, pudiendo tener hijos, no los tienen. Prefieren tener mascotas. Sin embargo, Job nos dice, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, no escondió mis ojos la miseria. ¿Por qué no morí en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué no morí cuando estaba siendo bebé? Y vine a este mundo
¿Por qué? Si hubiera muerto al nacer, podría haber escapado de este sufrimiento y podría haber disfrutado las bendiciones de la muerte y del Seol. Es decir, que el sufrimiento de Job es tan grande que lo mejor que hubiera podido pasar es haber muerto en el vientre de la madre. ¿Por qué Dios nos da a nuestros hijos? ¿Por qué Dios nos da de la compañía grata de nuestros hijos? ¿Qué propósito tiene Dios con nuestros hijos? Y la pregunta es, ¿por qué no miramos desde la perspectiva de Dios el plan que Dios tiene con nuestros hijos? Job sigue diciendo en el versículo 12, ¿por qué me recibieron las rodillas? En ese momento había las mujeres parteras apoyaban a las mujeres en aquellos días, de tal manera que se acostaban las mujeres, abrían sus piernas y había una partera para recibir al bebé en las rodillas. Y Job está diciendo, ¿por qué me recibieron las rodillas? ¿Y por qué los pechos me amamantaron? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Si hubiera muerto en el vientre de mi madre, si ese día no hubiese nacido, entonces yo tendría descanso. Yo tendría alivio. Yo tendría sosiego para esto que estoy viviendo. ¿Cuántos años tendría Job? No lo sabemos con exactitud, pero sabemos que era un hombre un poco mayor y está evocando el día de su nacimiento, pero está evocando también lo que nos dice el Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Dice el mismo salmista que ante el proceso de la concepción, lo que se llama el embarazo, el proceso de gestación, el salmista dice, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Esta cabeza, estos hombros, todo el ser, todo el sistema que compone el ser humano, digestivo, respiratorio, neurológico, el sistema térmico, el de la piel, todo el sistema, cuando Job tiene la edad que está atravesando este sufrimiento, ahora no es más que llagas, ahora no es más que una enfermedad sobre la vida de él. En el versículo 16 del Salmo 139 dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas
que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Sin embargo, Job dice, ¿por qué se formaron los vientres? ¿Por qué se formó mi cuerpo? Dice el versículo 14, con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para sí sus ruinas, o con los príncipes que poseen el oro, que llenaban de plata sus casas. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Qué interesante el planteamiento de Job. Primero nos dijo, no debí venir a la existencia. Ahora nos dice, ¿por qué mejor no fui abortado? ¿Por qué Job no fue abortado? ¿Por qué no hubo nada en el proceso de gestación? ¿Por qué el embarazo fue más que normal? ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito. Si ustedes están aquí en la tarde de hoy, sus hijos están aquí, es porque hay un propósito. Hay un propósito, hay algo de parte de Dios para con cada uno de nosotros. Repito, la tarea de ustedes es descubrir ese propósito. Solo sus vidas serán plenas en ese propósito. Y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado. Mejor es la muerte. Job dijo, ¿qué fue lo primero que dijo? No debí venir a la existencia, no debí ser planeado. Ahora nos dice, no debí mejor ser abortado. Y ahora nos dice desde el versículo 17 al versículo 26, mejor es la muerte. Mejor es la muerte. ¿Usted ha pensado alguna vez en la muerte? ¿Ha usted pensado en que se quiere morir? Muchos hombres de la antigüedad, uno de ellos, Elías, después de haber acabado con los profetas de Baal, se fue para una cueva y dijo, Dios, ¿por qué mejor no me matas? Quiero morir. ¿A usted se ha querido morir en un momento de su vida? Yo quiero confesar que sí, hubo momentos de mi vida en que yo quise morir. Yo recuerdo que cuando llegaba la noche le decía al Señor, Señor, quiero cerrar mis ojos y que mañana todo haya acabado. Señor, quiero cerrar mis ojos y que mañana no despierte, porque me quiero morir. Ahora, ¿qué es la muerte? La muerte no es más que la meta de la cesación de esta vida. Es sobre todo nuestro perpetuo acompañante desde la cuna hasta la tumba. Es un salto a las tinieblas. Es cesación de esta vida peregrina. Eso es la muerte. Job nos dice en el versículo 17 que la muerte, allí los impíos dejan de perturbar. Esa línea me llamó la atención. Allí los impíos dejan de perturbar. Nuestra capital, Bogotá, en este momento atraviesa momentos difíciles por el robo, el atraco, el homicidio, el caos, lo que sucede en el transporte, Transmilenio, el robo. Y Job dice que allí los impíos dejan de perturbar. Algo así como que los malos allí dejan de existir. Lo mejor que les puede venir a ellos es la muerte. ¿En qué está pensando entonces Job? ¿Qué nos está diciendo Job?
que de la misma manera, así como los impíos dejan de perturbar, la muerte para él en medio de su sufrimiento sería motivo de no más perturbación. Dice el versículo 17 que allí en la muerte descansan los que están agotados de fuerzas. Usted está cansado, cansado, está atiborrada de tanto estrés, de tanta cosa que sucede en su vida. Job está diciendo, eso se resuelve con la muerte. Usted se muere y a descansar. Pero a la luz de todo el Evangelio, si usted se muere, y sobre todo si se muere sin Cristo, usted está en el peor de los problemas. Versículo 18, allí también reposan los cautivos, los esclavos, los que están bajo yugo, porque ya no oyen la voz del capataz. Job está diciendo que en la muerte, todo aquel que está bajo el yugo de un capataz, de un jefe áspero como Faraón para con los israelitas allí en el libro del Éxodo, con la muerte se resuelve. Con la muerte se resuelve el asedio del jefe con sus empleados. Así que entonces para muchos la muerte no es más que la salida a todos los dolores y sufrimientos de esta vida. Es más, en nuestros días la Corte Constitucional entonces ha surcado y avalado lo que se llama la eutanasia. ¿Por qué? Porque si la persona está sufriendo, si la persona está atravesando una enfermedad de carácter terminal, ¿qué sería lo mejor? Apliquémosle la inyección y nos quitamos el problema. ¿Así? Algunos entonces exclaman que la muerte es la salida a este valle de lágrimas. En Job no hay insinuación a que él quiera acabar con su vida. Sencillamente está manifestando lo que podría ser solución para él. Los impíos dejan de perturbar. ¿Y cuántos de nosotros quisiéramos de que estos que roban, atracan y hacen daño murieran? ¿Cuánta gente está cansada de la vida, cansada de todo, cansados de la existencia? Es decir, no hay sentido, no hay propósito, lo mejor es morir. Cuando las personas piensan de esta manera ante sus problemas, ante sus deudas, ante la economía, ante lo que viven, algunos optan por quitarse la vida, suicidarse, porque no ven más solución, no ven más salida. Han llegado al punto límite donde lo único es arrojarse de un edificio, una inyección o en su defecto veneno para ratones. Solo que ese es más lento, más progresivo. ¿Por qué? Porque no hay sentido, no hay propósito. Lo mejor es morir. La muerte alcanza a todo aquel que vive y no importa su edad. Miren lo que dice el versículo 20. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado? Otra versión dice, ¿por qué se ha de dar luz al desdichado? Cuando usted ve a un indigente en la calle, uno dice, ¿por qué este con esta vida que lleva? Con esta vida tan de sufrimiento, viéndolo sacar comida de la basura, viviendo sobre un andén, todo su capital no es más que un costal cargado a sus hombros. Y Job está diciendo, ¿por qué este tiene vida? ¿Por qué hay luz para el desdichado? ¿Por qué hay vida para el que vive la vida en amargura? La respuesta es porque Dios tiene un propósito.
Porque Dios tiene un propósito aún con ese cuya cama y cuya almohada es el andén. Dios tiene un propósito con esa persona, al igual que Dios tiene un propósito con nosotros. El versículo 21 dice: a los que ansían la muerte y no llegan, y excavan en la búsqueda como su más profundo tesoro. Es decir, ¿por qué no les llega la muerte si es lo que anhelan, si es lo que les daría colorido a su vida? Es decir, pensar en la muerte es lo mejor. Pensar en la muerte nos da alegría. Y a la verdad, si nos hacemos una pregunta, aquí nadie se quiere morir, a menos que tenga un problema grave. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir? Versículo 23. ¿Por qué se da vida a aquel que la está pasando mal, que no tiene más que por techo los volados de las casas, y que su comida es lo que encuentre en la bolsa a la mañana en la puerta de una casa cualquiera? ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ir y a quien Dios ha encerrado o a quien Dios ha cercado? Por una razón: porque el dueño de la vida es Dios. Porque el dueño de nuestra vida es Dios. Porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Todo es de Dios, todo le pertenece a Dios. Y Él sabrá en su debido momento, según el designio de su voluntad, qué hacer con cada uno de nosotros. Versículo 24. Pues antes que mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos corren como agua. Job está diciendo: tampoco puedo comer. Antes de que el alimento vaya a mi boca, antes de eso está mi sufrimiento y mis gemidos. No solo Job está en una condición de dolor, sino que Job está en una condición de llanto. El gemir aquí, la palabra describe como ese lagrimeo constante, como ese sufrimiento que produce lágrimas, que produce un dolor profundo, y Job lo está expresando. Versículo 25: porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. ¿Cuál es el presupuesto de Job en estos versículos? ¿En qué estaba pensando Job? Recuerde que en el pensamiento de estos medio orientales, las consecuencias de lo que sucede en esta vida tienen una causa. Pero Job nos ha mostrado que no es así, por cuanto Él es justo. Con estos versos, Job sabe que esto que está atravesando produce miedo. No comer, sus gemidos, las congojas de dolor. Es probable que en un momento de su vida Job pensara que podrían llegar estos momentos. Y si ustedes miran el capítulo 1, en el versículo 5 en adelante, dice que aconteciendo que habiendo pasado los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía, o Job pensaba: oh, mis hijos han pecado contra Dios, debo santificarlos. Mis hijos han pecado contra Dios, pero yo como que estoy bien delante de Dios, pero mis hijos no los voy a santificar. En eso pensaba Job. Job pensaba que la vida recta o la vida correcta era la motivación para agradar
o para encontrar recompensa en esta tierra. No es así. Y él dice, estos momentos que vinieron, llegaron y ahora me aterrorizan, ahora producen lágrimas. Ahora, si nosotros pensamos que la santidad es para ganar favores en esta tierra de parte de Dios, esa motivación es incorrecta. Si pensamos honrar a Dios para que nos vaya bien, es una motivación incorrecta. Cualquier manera o cualquier forma por la cual querramos ser santos, a menos que sea la gloria de Dios, son motivaciones incorrectas. Y eso es lo que nos presenta Job. Este momento que quizás pensaba ha venido. Nadie puede escapar al momento que Dios provocará si se trata de cualquier evento o cualquier situación que estemos atravesando. El versículo 26 es notable porque dice: no he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. Y quiero que piense en ese cuadro, querido hermano, en la tarde de hoy. Entonces es un Job que está aislado, cuya morada es con los leprosos. Es un hombre justo que abre su boca y comienza a expresar su dolor. Nos dijo en primera instancia, no debía existir. En segunda instancia nos dijo, debí ser abortado. Y ahora en tercera instancia nos dice, es mejor la muerte. Pero no es así. Vayamos entonces a las aplicaciones de este sermón que hemos titulado La voz del justo que sufre. La existencia nuestra, la razón de ser de nuestra vida, de tu vida, de nuestros hijos, de nuestros niños, de todos nosotros, la razón está en Dios. Así que si Dios te trajo a este mundo, es porque Dios tiene un propósito. Y este propósito, el Nuevo Testamento nos lo muestra de manera amplia. Efesios capítulo 1, versículo 4, dice que los creyentes fueron escogidos en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. Y que la consecuencia de la elección divina es la santidad. La voz de este justo que sufre nos muestra que hay un plan y que ese plan tiene por consecuencia santidad, tiene por consecuencia la vida recta y la vida justa delante de Dios. La voluntad de Dios para su pueblo, la voluntad de Dios para sus hijos, la voluntad de Dios para la iglesia es la santificación. Que la iglesia sea santa, sin mancha y sin arruga. Job nos dijo, mejor debí ser abortado. Queridos hermanos, la vida tiene un valor incalculable. La vida es como las flores del campo. Moisés en el Salmo 90 dice que en los hombres a los 70 años y en los más robustos 80, pero que con todo eso la vida tiene un valor. Su vida es valiosa. Su vida tiene un valor. Y muchos de los que no entienden esto, por eso la despilfarran, la tienen por poco y no piensan que el mismo hecho
de haber venido a este mundo tiene una alta bendición. Dios te dio a ti la posibilidad de vivir. Así que vive para Cristo. Vive para Él todos los días de tu vida. Vive para Cristo, conságrate a Él. Y no pensemos como Asaf, que dijo: ¿de qué me ha valido ser cristiano? No, sí vale de mucho, porque es una recompensa que tiene promesa en esta vida y en la vida futura. Lo vimos en Timoteo. Job nos dijo que mejor es la muerte. Para algunos la muerte no es más que la cesación de esta vida. Pero esta cesación no termina en la tumba, no termina en el cementerio. Porque para todos aquellos que hemos creído al Evangelio, para todos aquellos que hemos creído a Cristo y hemos puesto la confianza en Él para salvación y vida eterna, para nosotros la muerte es victoria. Para nosotros el morir es ganancia. Para nosotros el morir es ganancia. Pero si lastimosamente no hemos puesto nuestra confianza en Cristo Jesús, entonces un día, cuando cesemos de esta vida y entremos a un tiempo, entremos a dormir al polvo de la tierra, debo decirles que un día seremos despertados. Algunos despertarán para vida eterna y otros despertarán para vergüenza y confusión perpetua. Hemos escuchado en la tarde de hoy la voz del justo que sufre. Hace 2000 y algo más de años se escuchó la voz de otro justo, mejor que Job. Se escuchó la voz de un justo. Y esta voz allí en el monte Gólgota, o en el monte de la Calavera, o en el monte Calvario, dijo estas palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hemos visto que Job ofreció sacrificio por sus hijos, pero el Padre Eterno sacrificó a su mismo Hijo y lo envió a la cruz del Calvario. Y él, estando en su condición de sufrimiento, al ver cómo sobre sus ropas se echaban suertes, al ver cómo sobre él venía el vituperio, el escarnio, la burla, él dijo estas palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Quiero decirles, amados hermanos, que si es la súplica del Salvador al Padre, estamos viendo que en Cristo hay perdón de pecados. Porque Él mismo dice al Padre: Padre, perdónalos. Y si el Hijo dice: perdónalos, estoy seguro que el Padre nos perdonará. El punto de partida de la restauración de nuestra vida y nuestras almas, y para encontrar el propósito de Dios, viene cuando confesamos el pecado y venimos en arrepentimiento. Ahí encontramos sentido a nuestra vida. El punto de partida es el arrepentimiento de nuestra alma, el arrepentimiento de nuestro ser por la ofensa que hemos proferido contra Dios, por haber levantado el puño contra Dios. Pero si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos, porque la voz del justo que sufrió en la cruz del Calvario dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y evidentemente no sabemos lo que hacemos. Hay muchas cosas de las cuales yo he hecho que hoy me preguntaba y decía: ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Pero viene esa voz dulce, tierna y maravillosa del Salvador que dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen ni lo que dicen. Así que el sufrimiento de Cristo, la voz de este justo que sufrió en la cruz del Calvario,
trae por consecuencia propósito, sentido, para que no pensemos como Job nos lo plantea. Porque sí tiene sentido haber venido a la existencia si ponemos nuestra confianza en el justo que sufrió en la cruz. Porque aún la muerte está resuelta también en la voz y en la vida de aquel que se entregó en la cruz del Calvario. Y porque su sufrimiento tiene para con nosotros consecuencias eternas. Su sufrimiento fue un sufrimiento que se sustenta en el amor. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Isaías describe así el sufrimiento de Cristo, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, pues fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, él llevó nuestro pecado. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él cargó el pecado de todos nosotros, todos, destíguelos. Pónganlos en él. Pero él triunfó al tercer día, porque venció también la muerte. Resucitó y un día vendrá. Y su voz, la voz de este justo que sufrió, que quede en lo profundo de nuestro corazón, de que en él hay perdón, en él hay bendición, en él hay gracia, y lo más importante, en él tienes el sentido de tu misma vida. Pongámonos en pie y oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias, Dios mío, en la tarde de hoy. Señor, muchas gracias por tu palabra. La vida tiene sentido en ti, Señor. Nuestra vida tiene el verdadero sentido en ti, Señor. El propósito que tú has trazado para con nosotros, solo lo vamos a encontrar en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu Hijo. Gracias por las palabras de tu Hijo. Las palabras finales en la cruz fue una de estas. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa fue la voz de un justo que sufrió mayormente, mayor que Job. Por eso, Señor, por esas palabras, Señor, encontramos hoy confianza. Por esas palabras hoy encontramos certeza de salvación y de vida eterna. Padre, cuántas veces, y no sé cuántas veces más, actúo equívocamente, erróneamente, porque no sé lo que hago, porque no sé lo que estoy haciendo. Me equivoco una y otra vez. Erramos continuamente. Pero hay una voz mayor, suprema, una voz de mucha esperanza, la voz del clamor de un justo, la voz de un justo que sufre, que sufrió el oprobio, el vituperio, el escarnio, que sufrió los clavos, que sufrió el látigo, la cruz, que sufrió la corona de espinas. La voz de este justo que sufre está diciendo y rogando al Padre por nosotros, que seamos perdonados. Oh Señor, ayúdanos. Madúranos en nuestra fe, en nuestro caminar.
Ayúdanos, Dios mío. Ayúdanos, Señor, te lo suplicamos. Te rogamos con todo nuestro corazón en la tarde de hoy, que de la manera más especial encontremos, oh Dios, y nos des el sentido correcto a nuestra vida. La razón de ser está en ti, y nuestra vida vale la pena vivirla para ti, Señor. Ayúdanos a todos nosotros. Permítenos venir en arrepentimiento en la tarde de hoy y confesar nuestro pecado, confesar que nos equivocamos, confesar que erramos, que estamos actuando impíamente, que estamos actuando, oh Dios, lejos de tus parámetros, lejos de tu palabra, que nos olvidamos con mucha facilidad porque no sabemos lo que hacemos. Por eso, Señor, te ruego y te suplico que nos perdones y que nos limpies de todo pecado. Que tú fuiste a la cruz del Calvario y allí entregaste tu vida. Allí fue donde el Padre publicó y predicó su amor, el amor que es en Cristo Jesús. Gracias por la iglesia, por mis hermanos, por sus vidas. Ayúdalos, Señor. Ayuda a nuestros niños también. Y como padres, enséñanos en la tarde de hoy, oh Dios, a tener en cuenta que nuestro hogar, nuestras vidas, nuestra iglesia y los días en que nos hayas de dar están contados en tus manos. Entre tanto que vienes tú, Señor, entre tanto que aguardamos aquel día glorioso, entre tanto que aguardamos aquel día sin igual, aquel día de Cristo, el cual anhelamos, que si fuera ya, oh Dios, sería de enorme bendición. Oh Señor, quisiéramos que viniera ya en este momento, Señor. Entonces tú mismo enjugarías toda lágrima de nuestros ojos. Oh Señor, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias por estas palabras. Si tiene sentido la vida, si tiene el mayor de los sentidos, la plenitud de nuestra vida solo está en ti. Lo demás no es más que vano, pasajero. El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad tuya permanece para siempre. Y la voluntad tuya es que te conozcamos a ti, el único Dios vivo, el Dios verdadero, y que conozcamos a su Hijo Jesucristo, a quien tú, mi Señor, has enviado. Alabamos tu nombre y bendecimos tu nombre. Amén.